Si alguna vez has estado con alguien que al principio parecía perfecto, alguien que te hacía sentir visto, deseado, especial, pero con el tiempo algo empezó a romperse dentro de ti, como si poco a poco fueras perdiendo seguridad, claridad, incluso identidad. Entonces este vídeo no es casualidad, porque lo que viviste, o lo que podrías estar viviendo, no es amor confuso, es un patrón. Un patrón que millones de personas experimentan sin saberlo, atrapados en una dinámica que parece intensa, adictiva, incluso mágica al inicio, pero que termina siendo una de las experiencias más destructivas a nivel emocional. Hoy vas a entender por qué. Hoy vas a descubrir los secretos que nadie explica claramente sobre cómo funciona un narcisista en la intimidad, y por qué salir de ahí es tan difícil. Todo empieza con una sensación que engancha. No es normal, no es común, es más fuerte, más rápido, más intenso que cualquier conexión que hayas tenido antes. Esa persona te mira como si fueras lo único que existe. Te escucha como nadie lo ha hecho, te valida, te eleva. Y en muy poco tiempo sientes algo que normalmente tardaría meses o años en construirse. Y ahí está el primer secreto. No es conexión real. Es una construcción emocional acelerada. El narcisista no se enamora de ti. Crea una versión de ti que le conviene. Te observa, detecta lo que necesitas emocionalmente y te lo da. Pero no porque le nazca, sino porque sabe que eso te va a enganchar. Es como si estuviera diseñando la versión perfecta de sí mismo solo para atraparte. Y cuando caes, el juego ya empezó. Porque lo que viene después no es una evolución natural de la relación. Es un cambio de fase. Poco a poco, sin que lo notes, esa intensidad empieza a volverse inestable. Donde antes había atención constante, ahora hay distancia. Donde antes había admiración, ahora hay crítica sutil. Y aquí entra el segundo secreto. El narcisista necesita desequilibrarte emocionalmente para mantener control. Si todo fuera estable, tú pensarías con claridad. Pero cuando alternan entre cercanía y frialdad, entre afecto y desapego, tu mente entra en un estado de búsqueda constante. Empiezas a preguntarte qué hiciste mal, cómo recuperar esa versión inicial. Y sin darte cuenta, empiezas a esforzarte más por alguien que cada vez da menos. Y es aquí donde muchas personas se pierden, porque creen que el problema es que la relación cambió. Pero no cambió. Esa primera versión nunca fue real. Fue una entrada. Fue una estrategia. Y esto nos lleva al tercer secreto. La intimidad con un narcisista no es conexión, es validación. Todo gira en torno a cómo se sienten ellos. Si se sienten admirados, todo fluye. Si no, todo se enfría. No importa lo que tú necesites, lo que tú sientas o lo que tú estés viviendo. Tu valor dentro de esa relación depende de cuánto alimentas su ego. Y eso crea una dinámica profundamente desequilibrada, donde tú das cada vez más y recibes cada vez menos. Pero lo más peligroso no es eso. Lo más peligroso es el cuarto secreto. Empiezas a perder tu propia percepción. Porque el narcisista no te dice directamente que estás equivocado. Te hace dudar. Usa preguntas, comentarios, silencios. Para que seas tú quien cuestione su propia realidad. Y cuando una persona empieza a dudar de sí misma, se vuelve mucho más fácil de influenciar. Empiezas a justificar comportamientos que antes no habrías tolerado. Empiezas a adaptarte, a reducirte, a negociar contigo mismo. Y sin darte cuenta, ya no estás en una relación, estás dentro de una dinámica de control emocional. Y aquí entra algo que muy pocos entienden. El quinto secreto. El narcisista no quiere una pareja. Quiere una fuente. Una fuente de atención, de validación, de energía emocional. No te ve como alguien con quien construir, sino como alguien de quien obtener. Y cuando esa fuente empieza a disminuir o a cuestionar, aparece el conflicto, porque ya no eres útil como antes. Y ahí es donde empiezan los cambios más bruscos. Críticas, comparaciones, frialdad, incluso indiferencia. No porque hiciste algo grave, sino porque dejaste de alimentar lo que ellos necesitan. Ahora bien, si has llegado hasta aquí, probablemente te estés preguntando algo importante. ¿Por qué es tan difícil salir de una relación así?
Y esa es la clave del sexto secreto: la adicción emocional. Porque esa mezcla de momentos intensos y momentos fríos crea un ciclo similar al de una adicción. Tu cerebro se acostumbra así a buscar esos picos de conexión, aunque cada vez sean más escasos. Y cuanto menos los tienes, más los deseas. Y cuanto más los deseas, más toleras. Es un ciclo invisible, pero extremadamente poderoso. Y mientras todo esto pasa, ocurre algo silencioso pero devastador: el séptimo secreto. Tu autoestima empieza a erosionarse. No de golpe, no de forma evidente, sino poco a poco. Un comentario aquí, una comparación allá, una crítica disfrazada de consejo. Y cuando te das cuenta, ya no te ves como antes. Empiezas a depender más de su aprobación, a buscar validación externa, a sentir que necesitas demostrar tu valor, y eso te ata aún más. El octavo secreto es aún más inquietante. El narcisista no se vincula emocionalmente como tú. Puede parecer cercano, puede parecer involucrado, pero en el fondo no hay una conexión profunda. No hay vulnerabilidad real, no hay entrega auténtica. Todo está filtrado por su necesidad de control y de imagen. Y eso explica por qué pueden desconectarse tan rápido, por qué pueden cambiar de actitud sin remordimiento. Porque nunca estuvieron tan implicados como tú. Y aquí llegamos a uno de los puntos más duros de aceptar: el noveno secreto. No puedes cambiar a un narcisista, no con amor, no con paciencia, no con sacrificio. Porque el problema no es la relación, es su estructura emocional. Y mientras tú intentas arreglar algo desde fuera, ellos siguen operando desde dentro con la misma lógica. Y entender esto duele, pero también libera, porque te saca de la ilusión de que todo depende de ti. Y finalmente, el décimo secreto, el más importante de todos. La única forma de romper esta dinámica no es entenderlos a ellos, es volver a ti. Recuperar tu percepción, tu valor, tu criterio. Volver a confiar en lo que sientes, en lo que ves, en lo que sabes. Porque el narcisista solo tiene poder mientras tú dudas. En el momento en que recuperas claridad, el juego cambia. Ya no reaccionas igual. Ya no entras en el mismo ciclo. Ya no necesitas su validación. Y en ese punto, algo muy interesante ocurre. Lo que antes parecía intenso, ahora se ve caótico. Lo que antes parecía especial, ahora se ve estratégico. Y lo que antes parecía amor, ahora se ve como lo que realmente era: una dinámica desequilibrada donde uno daba y otro consumía. Así que si algo de esto resonó contigo, no lo ignores. No lo minimices. No lo justifiques. Porque entender esto no es solo conocimiento, es protección. Es la diferencia entre repetir el mismo patrón o romperlo definitivamente. Porque al final, la verdadera intimidad no te confunde, te da claridad. No te reduce, te expande, no te hace dudar, te hace sentir seguro. Y eso nunca lo vas a encontrar en alguien que solo sabe mirarse a sí mismo.